Vamos a ver, en cualquier momento se va a conectar, si no está ya, Augusto Salvato, especialista en innovación y trabajos de futuro. Los hermanos Salvato se las traen, ¿no? Politólogo, licenciado en Relaciones Internacionales, entre otras actividades. Conferencista, consultor en economía del conocimiento, algún resumen rápido, ¿no? De lo que se llama hoy Bio. Coautor, justamente, junto con su hermano Mateo, de bestseller internacional La Batalla del Futuro, asesor de empresas, startups y organizaciones del sector público. Bueno, el tema es la educación, el futuro, la tecnología. ¿Estás, Augusto, ahí? Ahora me dicen que se conectan en instantes. Bueno, eh, la verdad es que es interesante hablar de educación porque no solo hay un avance cada vez mayor de la inteligencia artificial, sino que me parece muy bueno pensar en lo que hoy compartía con mis alumnos en la Universidad de Buenos Aires, donde doy clases los lunes, sobre el capítulo de emprendedores. Uno de los grupos de estudiantes allí de la UBA proponía como un trabajo documental, que es una de las tareas que les propongo hacer en la carrera de comunicación social, hacer una investigación sobre el tema de los emprendedores. Yo decía que de algún modo todos los que nos graduamos ahí, más allá que después estudiamos otras cosas, somos emprendedores. Y yo eh, creo que es un buen tema para conversar ahora. Así que ya mismo hablamos con Augusto Salvato. Hola Augusto, ¿cómo va? Mucho gusto. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Todo bien? Muchas ¿Se gracias por la escucha invitación. bien? Perfectamente, perfectamente. Bueno, bueno. Eh, ¿qué pensás del desafío de la crisis en la Argentina, también como un modo de contexto, tal vez para, qué sé yo, como contexto para la experiencia de salir adelante con más creatividad, con más educación, con más formación? Digo, a veces las crisis pueden ser también una oportunidad, ¿no? Bueno, sin duda. De hecho, además la propia historia argentina en ese sentido lo demuestra. Es decir, Ujú. desde justo hace un par de semanas estaba leyendo sobre la generación del 37, ¿no? Y cómo en ese contexto de prácticamente anarquía a nivel nacional, sumado a una muy mala situación económica global, bueno, hubo un grupo de personas que se juntaron a debatir sobre los temas que ellos consideraban que eran importantes. Se juntaban, de hecho, en la parte de atrás de una librería eh, de Marco Sastre, y básicamente ahí definieron y empezaron a delinear algunas cosas de lo que iba a ser después el plan de educación de Sarmiento, ¿no? Esa idea de que la educación era el pilar fundamental para salir adelante como sociedad. Entonces, sin duda, los momentos de cierta crisis implican oportunidad, pero al mismo tiempo, bueno, resulta muy difícil encontrar y darle voz a esos espacios que están pensando ese futuro. Mm, mm. Interesante. Y vos y además tu hermano que juntos escribieron un libro y se han hecho realmente muy valiosos también para consultar. ¿Cómo comenzaron? ¿Cómo empezaron a pensar en todo esto? ¿Desde dónde? ¿Por qué razones? ¿El ámbito de la casa o de los amigos o de la facultad o del club? ¿De dónde surgió digamos, esta matriz para reflexionar y hacer? Bueno, es interesante la pregunta porque es algo que incluso entre nosotros no lo hemos reflexionado mucho. Pero la realidad es que pensándolo, creo que tiene mucho que ver con eh, la, una suerte de multidisciplinariedad, digamos, que se vivía en mi casa y que se vive al día de hoy, ¿no? Es decir, yo vengo del ámbito de las ciencias sociales, él viene más de la tecnología, pero los dos nos interesamos mucho por el campo de estudio, si se quiere, del otro. Entonces, ahí empezamos a encontrar algunas líneas de debate interesantes, y de hecho, después investigando sobre el tema, hay un libro que está muy bueno, yo lo súper recomiendo, que se llama El efecto Medici, que lo escribió un investigador que es sueco norteamericano, que se llama Franz Johansson, y él dice, basándose en lo que pasaba en la Florencia de los Medici en el 1500,
1400, 1500. Él lo que dice es, bueno, En estos la época tipos. de Niccolò Machiavelli. Exacto, exactamente. Y bueno, Maquiavelo compartía de alguna forma la calle, el día a día con tipos como Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que él decía es, lo que hicieron los Medici fue meter a un montón de gente súper interesante, pero que trabajaba cosas distintas, o sea, arte, política, filosofía, etcétera, etcétera, y los pusieron a todos en el mismo lugar. Y esas personas empezaron a interactuar. Y en esos contextos, dice Frank Johansson, es donde surge la innovación, en las intersecciones que se van dando. Entonces, volviendo a Y el la pregunta, Renacimiento, ¿no? Nada menos en términos de lo que significa una era fantástica, de toda gente tan brillante, uno más que otro, ¿no? nada menos, claro, exactamente. Y él lo que dice, bueno, si Florencia fue la cuna del Renacimiento europeo, evidentemente acá, en esto de mezclar gente de distintas disciplinas, que hable lenguajes distintos, que tenga experiencias de vida distintas, ahí hay un gran valor. Y creo que entonces así empezamos nosotros, de alguna manera, un poco metiéndonos en la disciplina del otro, aprendiendo, en mi caso más de tecnología, en su caso capaz más de historia, de filosofía y demás, y ahí empezamos a debatir, y en esos debates, cuando los debates se hacen, obviamente, desde el respeto, desde la confianza y desde una perspectiva que es productiva, digamos, y no destructiva, creo que surgen cosas muy interesantes y en la Argentina, cuando se ha dado, lo hemos visto. Ujú. Y cuando van a las empresas o a cualquier grupo que quiere conocerlos más, o que quiere aprender o trabajar aspectos de la fortaleza o de las debilidades de los grupos, ¿qué es lo que más encuentran como necesidad? O qué les piden? Bueno, te diría que uno de los principales problemas que vemos nosotros en las organizaciones tiene que ver con cuestiones de cambio cultural. Ujú. Nosotros, de hecho, le pusimos un nombre que es el dilema de la exponencialidad, que tiene que ver con lo siguiente. Nosotros vivimos en un contexto donde el sistema educativo, la forma en que organizamos el trabajo, la forma en que nos estamos acostumbrados a movernos, la forma en que nos organizamos incluso políticamente, están pensadas para un contexto del siglo XIX, a lo sumo modificado para ideas del siglo XX. Y lo que se Ujú. buscaba en el siglo XIX, en el siglo XX, era permanecer, digamos, generar instituciones que permanezcan, que se consoliden a través del tiempo, que puedan permanecer ante las transformaciones y no modificarse. Y lo que hoy necesitamos en el siglo XXI es exactamente todo lo contrario, es decir, Mm. instituciones que sean flexibles, que se transformen cuando se transforma todo lo demás. Entonces hoy estamos Ujú. viviendo ese dilema, ¿no? Es decir, nos educaron con la idea de que teníamos que ser estables y que lo bueno era la estabilidad, y Ujú. hoy Está un bueno eso, ¿eh? sistema absolutamente dinámico. Me Entonces, gusta este cambio mucho. Vos cultural, sabés permitime, quiero hacerte sí, por una favor. acotación que me parece interesante. Eh, digamos, yo estudié comunicación, soy profe ahí en la UBA, pero también fui a estudiar Derecho a España, me gusta mucho porque mi laburo como periodista me llevó a leer tantos expedientes que tenía que aprender en definitiva y siempre estudiar ha sido un recurso, viste, que he valorado y que recomiendo no dejar de hacer jamás si uno quiere seguir creciendo. Y en algunos de los momentos estudiamos la posmodernidad para referirnos a esto, y que muchos dicen que además de ser un tiempo de caos, este nuevo siglo, es un tiempo en donde se mira muy críticamente lo de los siglos pasados, especialmente lo del siglo XX, porque es el siglo donde se tiene el registro de las mayores muertes de toda la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, es como el siglo XX, visto desde la posmodernidad, del caos, de la muerte de las ideologías, de las religiones, de los partidos políticos, es porque el siglo anterior que iba a dar respuesta, no solo no dio respuesta, sino que trajo más muerte. Entonces, la idea es hacer todo de nuevo. Por eso esto que vos señalás, aquellos edificios, o sea, quedan como una reliquia del ornamento de lo que no pudo ser, ¿no? Incluso se discuten hasta los valores del siglo pasado, en ese mismo sentido.
perdóname, cierro paréntesis para escucharte, porque lo que decís es así realmente, ¿no? Desde el punto de vista de No, la dinámica del aprendizaje y del hacer, ¿no? absolutamente. Y eso además nos genera, es decir, hay algunas cuestiones, te diría, hasta naturales del ser humano que busca la estabilidad, es decir, lo inestable, lo incierto. Bueno, ahí hay un autor que yo también recomiendo muchísimo, que es Nassim Taleb, eh, que es este pensador, filósofo libanés y norteamericano, eh, que él habla básicamente sobre la cuestión de la incertidumbre como un factor fundamental de las sociedades. Y él lo que dice es, nunca vamos a volver a vivir en un contexto de absoluta certidumbre, nunca vivimos en un contexto de absoluta certidumbre. Entonces, tenemos que empezar a pensar y a trabajar y a adaptarnos a una sociedad donde el factor de lo incierto, lo inestable y la transformación constante son factores fundamentales. Volviendo a lo que vos me preguntabas antes, de alguna manera lo que se ve en las organizaciones, en las empresas, pero incluso en muchas instituciones eh, estatales o del sector público, es que es muy difícil borrar esa mentalidad tan del siglo XX, como decíamos, de las cosas tienen una estructura, una jerarquía, tienen que ser de esta forma, y si se quieren modificar tenés que pasar por todo este proceso que es ultra complejo y que está hecho para que las cosas no se modifiquen. Creo que hoy vivimos en momentos que requieren mucha más flexibilidad y mucho más dinamismo, y ese es el principal problema que estamos viendo en muchas instituciones, en muchas organizaciones. Mm. Y esto también lo vemos, este nuevo siglo. ¿Qué edad tenés vos, Augusto? 28, 28. 28. Bueno, vos pertenecés a esta generación de mochileros, entre comillas, ¿no? Que yo lo veo en algunos de mis hijos, los tres universitarios, va graduados, y lo veo también en alumnos, y perdóname no quiero ponerme, sino digamos, tengo un poco más de años que vos y lo veo con buenos ojos, lo que pasa en muchos de tus congéneres en términos de no aferrarse a nada, básicamente. Incluso lo he visto mucho en Europa, viajando y estudiando allí, eh, hasta del concepto de la propiedad, ¿no? La propiedad no es algo permanente, es algo transitorio. Hoy vivo acá, mañana vivo en otro lugar, no necesito pasarme toda una vida pagando un lugar para quedarme estancado ahí sin poder moverme, ¿no? Entonces, eso fue cambiando y está bueno porque hace que la vida sea también mucho más del presente que de aquel futuro que siempre se anheló, por el cual está bien construir hacia adelante, pero sin olvidar que el presente es hoy, ¿no? De algún modo, te lo decía también en relación a lo que vos te dedicás, que es interesante porque no es, digamos, cuando alguien te pregunta, yo hice un resumen muy breve, pero viste, nos pasa mucho a nosotros, en eso sí estamos iguales. Yo puedo decir periodista, pero puedo decir mil cosas, pues soy docente, también, digamos, tengo una productora, podría decir, no sé, productor o empresario, no sé, pero puedo decir tantas cosas que no quiero decir ninguna, porque cuando uno dice algo en particular, ya tenés una etiqueta, etcétera, ¿no? Y eso forma parte más de aquellas estructuras, con lo cual, de algún modo es un aprendizaje a una nueva vida, ¿no? O aprender a vivir o entender que algunas cosas de aquel siglo vale la pena tener en cuenta, pero no necesariamente todas, ¿no? No, absolutamente, 100%. De hecho, es todo un fenómeno, ¿no? Cuando en algún lugar te preguntan profesión y uno tiene que escribir la profesión, eh, también incluso es parte de cómo en el siglo XX concebíamos el trabajo, ¿no? Cuando vos te presentabas quizás en una reunión social y decías, bueno, tal es abogado, tal es periodista, es decir, todos nosotros somos una complejidad, una enorme complejidad, donde la profesión o lo que estudiamos quizás es un elemento de esa complejidad, no lo que define al todo. Y sin Claro. embargo, el siglo XX nos llevó a definirnos mucho por el trabajo, por lo que trabajábamos. Eh, y hoy, también obligados por cambios en la estructura del mundo del trabajo, esa forma de definición se vuelve mucho más laxa y que tiene mucho que ver con lo que vos mencionabas antes de la modernidad líquida, de la posmodernidad. Es decir, se vuelve todo mucho más laxo y somos muchas cosas al mismo tiempo, y vamos a tener que acostumbrarnos también a trabajar de muchas cosas al mismo tiempo. Es decir,
se está debatiendo mucho sobre la cuestión del multitrabajo, la multitarea en el trabajo. Esa cuestión de definir, bueno, mis tareas son 1, 2, 3 y 4, es algo que en un mundo donde los trabajos o los chicos que hoy están entrando a la escuela primaria en un 60% van a trabajar de cosas que no tenemos ni la menor idea, eh, esto va a ser fundamental. ¿Qué recomendaciones le das a jóvenes que están por empezar la universidad o que la están transitando? Jóvenes, incluso personas de tu edad, vos estás dentro de esa categoría, y que a veces están desorientados, ¿viste? Yo he hablado de esto con varios de mis hijos, ¿no? Uno no tiene la absoluta seguridad como para escribirlo en pocas palabras cuál es exactamente su vocación o lo que quiere hacer. Muchas veces la vida misma te va llevando por aquello que es una pulsión vital o un sentido vocacional que hace que ocurran las cosas porque te salen naturalmente mejor y eso está dentro del fuego que uno tiene. ¿Qué le dirías a aquellos que están en duda y frente a la duda finalmente no estudian o se quedan parados o dicen, bueno, como yo no soy tan exitoso en esto, mejor por ahí me tengo que dedicar a otra cosa y dejan y se empiezan a frustrar, ¿viste? Porque uno ve, a mí me pasa con gente, che, qué bueno que pudiste tener una carrera de periodista, pero yo me hubiera gustado, yo siempre le digo, pero no, o sea, si vos tenés la vocación, seguí, si no es hoy va a ser mañana, pero no dejes, o sea, ¿qué sugerencias das en eso o darías? Bueno, es re interesante el punto. Mientras hablabas, pensaba dos cosas. Por un lado, yo soy muy crítico de la educación universitaria tradicional. Yo Ujú. vengo de ese mundo, vengo del mundo universitario académico, eh, y, y lo cuestioné o lo cuestiono, me lo cuestiono mucho, ¿no? Es decir, la forma en que tenemos de enseñar y de transmitir. Pero de todas formas, dicho esto, la universidad, ir a la universidad es algo que va mucho más allá de lo que uno aprende en el aula. Te diría que el Ujú. aula es una parte cada vez menor de la vida universitaria. Y que ese contexto de la vida universitaria es fundamental para lo segundo que te quería mencionar, que es empezar a hacer girar la rueda. Porque uno nunca va a descubrir qué es lo que quiere hacer o qué le gustaría hacer si se queda quieto, es decir, si la rueda no está girando. Entonces, te diría esas dos cosas. Por un lado, intentar empezar o una carrera, aunque no te convenza del todo, o en algún trabajo, aunque no sea el trabajo de tus sueños, y a partir de eso ir empezando a ver cómo se dan las cosas con dos habilidades que yo creo que van a ser fundamentales y ya están siendo, que son por un lado la curiosidad y por otro lado la capacidad de adaptarnos. Porque si nosotros no somos curiosos, no estamos dispuestos a autoaprender, a meternos en diferentes temas sin esperar que otro venga y nos enseñe y nos diga tenés que hacer esto, nos va a ser muy difícil adaptarnos a un mundo laboral tan cambiante. Entonces, te diría que esos aspectos, y creo que la universidad es un gran lugar para aprender a hacer esas cosas, para formarnos como personas. Y que esa cultura de la universidad como un espacio de socialización, y donde uno se encuentra y se descubre a uno mismo mucho más allá del contenido que te llevas, es algo que estaba presente en las primeras universidades europeas. De hecho, muy cortito con esto te cierro, pero yo tuve la suerte de estudiar en Salamanca, Ah, mira vos. sí, en 2018. Justo ese Ah, año la mira. universidad está cumpliendo 200 años de historia. Yo fui un Entonces, par de años antes, ¿sabés? Mirá vos, qué casualidad. ya, bueno, casi nos cruzamos ahí. Eh, ¿En un pero curso de especialización hiciste? hice una maestría Ah, en mira el vos. Instituto de Iberoamérica. Mirá qué bueno. Eh, Alucinante lugar. Yo recuerdo, eh, cumplió 800 años, una de las más antiguas del mundo, sí. Exactamente, y algo que Del obviamente vos vas 1218. caminando, exacto, 1218, y vos vas caminando y te encontrás con un montón de cosas históricas que te hacen reflexionar y entender verdaderamente qué es la universidad. Y una de esas cosas, la que más me quedó, es el himno de las universidades europeas, que se llama Gaudeamus Igitur, eh, que cuando uno ve la letra, yo no sé, no conozco mucho, no hablo latín, bueno, nadie habla latín, pero quiero decir, no conozco mucho el latín,
pero cuando uno ve la letra, la traducción de la letra, habla de la universidad no como un espacio de sabiduría, sino como un espacio de conocimiento de otras personas, de diversión, de disfrute. Y creo que eso, ese espíritu original de la universidad, porque ese himno debe tener tantos años como en la Universidad de Salamanca, lo perdimos bastante. Y creo que deberíamos recuperarlo porque es, para la universidad del siglo XXI es fundamental. Excelente, Augusto. Te voy a volver a consultar, me quedaron varios temas para conversar, pero bueno, hasta acá llegamos hoy por razones de tiempo, pero la verdad que es muy interesante porque creo que lo que decís es lo que está pasando y es muy valioso. Por estos días estuvo Jaime Bailey por acá, es un periodista muy formado, que yo lo sigo, ha vivido en la Argentina, y dijo algo que me quedó, dice, el argentino es muy talentoso. Hoy a la mañana entrevisté, por ejemplo, a una chica, diseñadora gráfica, estudiante de diseño gráfico, que ganó un concurso en Red Bull, en la Fórmula 1, para Red Bull, para diseñar uno de sus autos. Y así todo el tiempo hay talentos como vos, etcétera, como tu hermano, como tantos jóvenes que pueden aportar muchísimo y de eso se trata también este espacio, de poder convocarlos ustedes y que nos cuenten y que le hablen al resto, porque es muy interesante escucharlos. Así que te mando un gran abrazo y te agradezco la entrevista. Por favor, el gusto es todo mío y estaremos hablando en cualquier momento. Un abrazo grande. Ma Decinos tus redes sociales, así la gente te sigue y después te mandamos el link y viralizamos también lo que hacemos. @Salvato en todas las redes sociales. Excelente. Abrazo. Gracias. Chau, chau.